El universo es enorme y complicado, pero en el fondo, todo lo que vemos, desde las estrellas lejanas hasta el suelo que pisamos, está hecho de piezas increíblemente pequeñas, los átomos. Estos átomos son como los ladrillos con los que se construye todo. Son tan pequeños que en un granito de arena hay billones de ellos. Para entender el universo, tenemos que entender los átomos. En este viaje, vamos a meternos dentro de un átomo para descubrir los secretos de los electrones, protones y neutrones. En el centro de cada átomo hay un núcleo, como un pequeño sol, compuesto por protones y neutrones. Y alrededor de este núcleo giran partículas aún más pequeñas llamadas electrones, que se mueven en órbitas a gran velocidad. Los electrones tienen una carga eléctrica negativa, lo que significa que son atraídos por las cargas positivas del núcleo. Son increíblemente livianos y se mueven rapidísimo, como pequeños planetas alrededor del Sol, pero a una escala mucho menor y con una velocidad asombrosa. Estos electrones son los responsables de muchas de las cosas que vemos en la materia, como la electricidad, el magnetismo y las reacciones químicas. Sin ellos, no tendríamos la tecnología que usamos a diario. Desde la bombilla que ilumina nuestra habitación hasta cómo funciona nuestro cerebro, los electrones juegan un papel crucial en nuestra vida cotidiana. Todo depende del movimiento de estas pequeñas partículas. Su interacción con otras partículas y campos es lo que hace posible la existencia de la materia tal como la conocemos. En un circuito eléctrico, los electrones fluyen a través de los conductores, permitiendo que los dispositivos funcionen. En las reacciones químicas, los electrones se comparten o se transfieren entre átomos, formando enlaces que mantienen unidas las moléculas. En el campo del magnetismo, los electrones en movimiento generan campos magnéticos, lo que es fundamental para tecnologías como los motores eléctricos y las resonancias magnéticas. Incluso en la fotosíntesis, el proceso que permite a las plantas convertir la luz solar en energía, los electrones juegan un papel esencial al transferir energía a través de las células. En la tecnología moderna, los semiconductores dependen del comportamiento de los electrones para funcionar, lo que hace posible la existencia de computadoras y otros dispositivos electrónicos. Los electrones también son responsables de fenómenos naturales impresionantes, como la aurora boreal, donde las partículas cargadas interactúan con la atmósfera terrestre. En resumen, los electrones son fundamentales para la estructura y el funcionamiento del universo. Sin ellos, la vida tal como la conocemos no sería posible. En el corazón del átomo encontramos el núcleo, una región supercompacta que contiene dos tipos de partículas, protones y neutrones. Los protones tienen una carga eléctrica positiva, mientras que los neutrones no tienen carga, por eso se llaman así. Juntos, los protones y neutrones forman la mayor parte del peso del átomo. El núcleo es increíblemente pequeño, pero tiene muchísima energía guardada. Es en el núcleo donde ocurren las reacciones nucleares, liberando la energía que hace brillar a las estrellas y crea nuevos elementos. El número de protones en el núcleo de un átomo nos dice qué tipo de elemento es. Este número, conocido como número atómico, es fundamental para la identidad de cada elemento. Por ejemplo, todos los átomos de carbono tienen 6 protones, lo que significa que el número atómico del carbono es 6. Esto es lo que hace que el carbono sea único y diferente de otros elementos, mientras que todos los átomos de oxígeno tienen 8. Así, el oxígeno tiene un número atómico de 8, lo que le confiere sus propiedades específicas. Esto es lo que define a cada elemento en la tabla periódica, una herramienta crucial en la química y otras ciencias. La tabla periódica organiza todos los elementos que conocemos según su número atómico, una tabla que organiza todos los elementos que conocemos según su número atómico, permitiendo a los científicos entender y predecir las propiedades de los elementos y sus compuestos, que es simplemente el número de protones en su núcleo. Este número no solo define el elemento, sino que también influye en su comportamiento químico y físico. Cada elemento tiene características únicas, como su punto de fusión, punto de ebullición y reactividad química. Estas características son determinadas por cómo se organizan sus electrones, que se distribuyen en diferentes niveles de energía alrededor del núcleo. La configuración electrónica de un elemento es clave para entender su química.
lo cual a su vez depende del número de protones en su núcleo. Así, el número de protones no solo define el elemento, sino que también determina cómo se comporta y reacciona con otros elementos, haciendo de la tabla periódica una herramienta esencial para los científicos en todo el mundo. Los neutrones no tienen carga eléctrica, pero son muy importantes para que el átomo sea estable. Son como el pegamento que mantiene unidos a los protones en el núcleo. Si no hubiera neutrones, los protones, que todos tienen carga positiva, se repelerían entre sí y el núcleo se desarmaría. Los neutrones ayudan a contrarrestar esta fuerza de repulsión, creando una fuerza nuclear fuerte que mantiene unido al núcleo. Aunque todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones, pueden tener un número diferente de neutrones. Estas variaciones de un elemento se llaman isótopos. Algunos isótopos son estables, mientras que otros son radiactivos, lo que significa que su núcleo se descompone con el tiempo, liberando energía y partículas. Los isótopos tienen muchas aplicaciones, desde la datación por carbono para saber la edad de objetos antiguos hasta la medicina nuclear para diagnosticar y tratar enfermedades. La fusión atómica ocurre cuando dos núcleos atómicos se unen para formar un núcleo más pesado, liberando enormes cantidades de energía. Este es el proceso que hace que el Sol y otras estrellas brillen. En el núcleo de una estrella, la presión y la temperatura son tan altas que fuerzan a los átomos de hidrógeno a fusionarse, formando helio y liberando energía en forma de luz y calor. Esta energía es la que permite que las estrellas brillen durante miles de millones de años. La fusión nuclear también es la base de las armas nucleares, que tienen el potencial de liberar cantidades devastadoras de energía. Sin embargo, la fusión nuclear también tiene el potencial de proporcionar una fuente de energía limpia y casi ilimitada aquí en la Tierra. Los científicos están trabajando para crear reactores de fusión que puedan controlar la fusión nuclear y aprovechar su energía de manera segura. Si tienen éxito, la fusión nuclear podría cambiar la forma en que generamos energía, ofreciendo una solución a la crisis energética mundial. La química de la vida, una disciplina fascinante que nos permite entender los procesos fundamentales que sustentan la existencia, también conocida como química orgánica, es el estudio de los compuestos que contienen carbono. Este campo de la ciencia se dedica a explorar cómo estos compuestos interactúan, se transforman y dan lugar a las estructuras complejas que forman los organismos vivos. Se basa en el elemento carbono, un átomo versátil que puede formar una variedad casi infinita de estructuras. El carbono es único debido a su capacidad para formar 4 enlaces covalentes con otros átomos, lo que le permite construir cadenas largas y anillos cerrados. El carbono tiene la capacidad única de formar enlaces con otros átomos de carbono, creando una diversidad de compuestos que son la base de la vida. Esta capacidad se debe a la disposición de sus electrones en la capa externa, que permite la formación de enlaces estables y múltiples, creando cadenas y anillos complejos que forman la columna vertebral de las moléculas biológicas como proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. El carbono es esencial para la estructura y función de las células. Las proteínas, por ejemplo, son polímeros de aminoácidos que desempeñan roles cruciales en la catalización de reacciones químicas y en la estructura celular, que son los componentes esenciales de toda la vida en la Tierra. Sin estas moléculas, la vida tal como la conocemos no podría existir. Los carbohidratos proporcionan energía, los lípidos forman membranas celulares y los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN almacenan y transmiten información genética. La capacidad del carbono para formar estos enlaces complejos se debe a cómo se organizan sus electrones. En esencia, los electrones en los orbitales del carbono pueden compartir espacio con electrones de otros átomos, creando una red de interacciones que es la base de la química orgánica. La vida en la Tierra es una danza intrincada de átomos, donde cada movimiento y cada interacción contribuyen a la complejidad de los organismos vivos. Esta danza es posible gracias a las propiedades únicas del carbono y su capacidad para formar enlaces estables y variados. Con electrones, protones y neutrones interactuando en una sinfonía de complejidad y belleza, la química de la vida nos revela cómo las partículas subatómicas se combinan para formar los bloques de construcción de la vida. Cada interacción, cada enlace químico,
es una pieza de un rompecabezas que nos ayuda a entender la maravilla de la vida en nuestro planeta. El estudio del átomo y sus componentes es un testimonio del poder de la curiosidad humana. Al investigar lo más pequeño, hemos descubierto los secretos de las estrellas, los misterios de la vida misma, y hemos desbloqueado tecnologías que han transformado nuestro mundo. Y esto es solo el comienzo. A medida que nuestra comprensión del átomo continúa creciendo, también lo hacen nuestras posibilidades de descubrimiento y progreso. El universo es un lugar enorme y misterioso, lleno de maravillas por descubrir. Esperamos que este viaje al corazón del átomo les haya dado curiosidad y los inspire a seguir explorando el cosmos con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal para ver más videos que revelan los secretos del universo, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más grandes. Gracias por acompañarnos.